Sí, Gracias, te escucho. Águeda. Buenas Sí, de tardes. nada, Doc, un placer. Un placer. Y gracias por todo lo que dices, que yo no sé si lo he hecho. Después de tantos años, como que no se la cree uno, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, en este curso realmente tan exitoso y espero que lo que les transmita sea algo de utilidad, ¿sí? Este, Me comentaban a mí, o sea, que hablara de desórdenes intestinales. Obviamente, cuando me dijeron el título, dije, bueno, pues, desórdenes intestinales, ¿a qué se referían? No pregunté y yo hice mi plática, obviamente enfocado a los desórdenes intestinales más comunes que producen este síndrome tan complejo que es un cólico, ¿sí? Realmente hablar de cólico, hablar de estos trastornos intestinales, es hablar realmente de que los humanos hemos tratado de entender este síndrome y llegar a un diagnóstico, ¿sí? De este cólico eh, o de este síndrome abdominal agudo tan complejo. Pero bueno, yo siempre he pensado, obviamente después de años, que antes tenemos que entendernos que en nuestras prácticas actuales realmente con estos animales, eh, el manejo nutricional, principalmente, hemos hecho cambios muy drásticos realmente en la alimentación de estos animales, a cómo se alimentaban, y hemos visto en pláticas anteriores, en condiciones naturales, ¿no? Obviamente herbívoros, en busca de hierba verde, ¿sí? Con la mejor disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Y ellos evolucionaron en esta manera pastoreando. Pero nosotros hicimos algo interesante, el confinamiento extremo, que es el que afecta más a estos caballos con cólico. eh, Hemos hecho cambios dramáticos como alimentarlos, por ejemplo, con alimento seco, enificado, ensilado, acerado decían de enolaje, con diferentes cantidades de materia seca. Algo que muchos que me conocen saben que obviamente lucho mucho porque no se usen grandes cantidades de concentrados, porque estas dietas ricas en concentrados en exceso nos llevan realmente a muchos desórdenes muy graves del aparato digestivo eh, y consecuencias intestinales severas. Ya lo vimos en pláticas anteriores como una acidosis láctica, ¿sí? Que obviamente pues, nos empieza a producir problemas pues desde estómago, lo veíamos en pláticas anteriores, de una gastritis hasta úlceras, obviamente problemas de síndrome de intestino ácido, que realmente que también es algo muy importante a nivel de ciego y colon, que de alguna manera nos hacen que eh, estas patologías nos terminen con causas normales de cólico, ¿sí? Otra causa muy importante, es, obviamente, que yo veo en esta especie es la poca cantidad de forraje que ahora le damos a muchos caballos, aunado obviamente a esa mala calidad que tienen muchos de los forrajes que actualmente usamos. ¿A qué me refiero con mala calidad? Obviamente por necesidades de producción, cosechas con plantas viejas, como decía la doctora Hilda, ya en fase de estar muriendo para poderse volver a reproducir esa planta, en el cual las grandes cantidades de lignina que tienen, obviamente, pues hacen que sea un forraje poco digestible y poco aprovechado por el caballo, ¿sí? Porque realmente pues tienen gran cantidad de lignina que no es digerible ni por las bacterias que viven a nivel de su ciego y cólico. Entonces, estos ejemplos y otros que vamos a ir comentando durante la plática hacen que sean, obviamente, estos dolores intestinales, pues obviamente todavía muy actuales, la aparición de muchos de estos problemas de cólico que pues hay que recordar que de alguna manera es la principal causa de muerte de estos animales, ¿sí? Y bueno, ya no voy a tener aquí, ya lo comentó mucho el doctor Lemus, los doctores que me precedieron. El caballo muchas de sus cuestiones había interesantes que me han hecho que, obviamente, en estos millones de años que dicen de evolución que tiene el caballo, desde el Oipus, ¿sí? Una adaptación muy grande que él ha tenido es a consumir el nutriente más abundante de este planeta, que ya hablaron mucho de la fermentación de él y todo, que es la fibra, celulosa, hemicelulosa, fibra digestible,
¿sí? No la lignina que hablábamos hace un momento, ¿sí? Y bueno, en estos cambios adaptativos muy interesantes que hace el caballo, obviamente lo hace de todo su aparato digestivo, ¿sí? El aparato digestivo evoluciona como un aparato con perdón, con una digestión enzimática como cualquier monogástrico, pero con un detalle muy interesante para la digestión de esta fibra, con una digestión fermentativa postenzimática, como ya lo hemos comentado. Y obviamente estos órganos fermentativos se vuelven en el órgano más importante del caballo. ¿Y por qué más importante del caballo? Porque la utilización por la flora microbiana del ciego y colon de esta fibra, obviamente termina produciendo en buena cantidad ácidos grasos, los ácidos grasos volátiles, que como ya lo vimos, a un caballo le llegan a aportar hasta más del 70% de la energía que necesita un caballo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces, pues no necesitamos darles mucho más concentrados, que son muy ricos en energía, porque ya, obviamente, ellos quizás mucha de esa energía ya la obtuvieron de un forraje de buena calidad, ¿sí? Eh, y bueno, además de que, pues sí, se le dan algo de concentrados, estos van a ser bien aprovechados por, eh, por la digestión enzimática que se lleva a cabo en el intestino delgado, ¿sí? Eh, Entonces, el caballo realmente se adaptó al consumo de forraje, ¿sí? Aquí lo vemos en esta imagen rápido, que son estas paredes celulares, las cuales obviamente por esta digestión microbiana se producen estos ácidos grasos volátiles que ya ustedes bien lo saben bien, ¿sí? Pero que cuando muchas veces muchos carbohidratos no estructurales que no son absorbidos en el intestino delgado llegan a esta digestión microbiana, obviamente producen gran cantidad de ácido láctico, de láctico, ¿sí? Que obviamente ese ya no es aprovechado por los microorganismos para producir ácidos volátiles y estos empieza a producir una acidez importante que es la causa para mí de muchos problemas a veces ocultos que hay, muchos problemas de cólico ocultos que hay en el caballo, ¿sí? Conocemos mucho, como ya lo vimos mucho, y se hacen muchos estudios de estómago. A veces son un poco más complicados hacer estos estudios de intestino grueso, pero obviamente cada vez se sabe mucho más de esta digestión, obviamente en un animal que tiene una digestión post-enzimática, ¿sí? Eh, Obviamente el hombre es el que decide en cierto momento empezar a dar gran cantidad de concentrados y no sabiendo que, o ahora ya se sabe que la digestión en un caballo adulto de almidones en intestino delgado es muy limitada, ¿sí? Pero pues obviamente él insiste en darle muchos concentrados. Estos se empezaron a usar mucho cuando el hombre destina muchas veces ya domesticado el caballo a funciones como la guerra, la carga, el transporte y actualmente todas las actividades secuestres que conocemos, ¿sí? Entonces, estas cuestiones muy interesantes, conocer de dónde viene el caballo, cómo evoluciona como un animal de pastoreo, ¿sí? Que realmente consumía forrajes con gran cantidad de agua, por eso los cambios de diámetro que tiene en su intestino son chiquitos, porque obviamente pasaba el contenido verde con gran cantidad de agua, pero obviamente llega con esta domesticación, estos concentrados, ¿sí? Que pues muchas veces yo los llamo los malos de la película, porque no, cuando la gente no sabe utilizarlos y los usa en exceso, ¿sí? Pues son quizás la causa más importante de muchos cólicos graves y mortales. Incluso cólicos graves y mortales, hablamos de los problemas de tipo estrangulante, como volvulos, ¿no? Te hablamos algunas teorías nutricionales que nos dicen del por qué se tuerce un intestino realmente cuando se le da gran cantidad de concentrados, ¿sí? Hay muchos cambios, muchos muy dramáticos. O sea, la domesticación limita el tiempo del video de alimentarse. Como ya no tienen muchas veces la disponibilidad de alimento, muchas veces se quedan con hambre muchas horas y más durante la noche, como sabemos. Y esto también hace que aparezcan muchos problemas. Entonces, estos son muchos problemas de manejo que se tienen que corregir a veces para disminuir la aparición de estos problemas. El caballo siempre debe tener acceso a forraje si ya está en una caballeriza, ¿sí? Por eso es tan controvertido.
el tema con los dueños, porque según esto eh, se desperdicia mucho alimento, ¿sí? Y bueno, realmente el dueño es el que menos conoce y nosotros cada vez aprendemos más que el confinamiento es un enemigo grande de los caballos, ¿sí? Y realmente el confinamiento, ¿qué nos trae? ¿No? Realmente el caballo está en un espacio muy limitado en el cual realmente yo he identificado, y se los puedo decir así, las dos causas más importantes que un caballo tenga cólico en confinamiento, ¿sí? Uno es el que acabamos de comentar, un exceso de concentrados en estos animales, ¿sí? Y el otro que tenga poco forraje, ¿sí? Por alguna razón, en algún momento del manejo, el caballo se queda con muchas horas de acceso a forraje. Hay gente que dice 3, 4, 6 horas, pero más de 3 horas sin acceso a forraje, el caballo obviamente se está muriendo de hambre, empieza a tener secreciones importantes, ¿sí? Como lo vimos en los casos de úlcera, obviamente ácido clorhídrico, todo el tiempo, porque supone que siempre tiene disponibilidad de forraje, secreciones pancreáticas, secreciones biliares y obviamente la microflora, la microbiota intestinal de ciego y colon necesitan de estos nutrientes para llevar a cabo eficientemente su trabajo, ¿sí? Entonces, realmente, esto es, lo enfoco mucho más el aspecto nutricional, ¿no? Aunque, bueno, pues también hay otras causas que vamos a ir más viendo muy mínimo, porque no es la idea de esta plática, como son parásitos, veíamos exceso de ejercicio, entonces, que también hacen que sea muy factible la aparición. Entonces, estos cambios dramáticos de cuando el caballo podía pastorear, aunque sea praderas no tan buenas, o podía estar en una pradera verde, obviamente en estos animales son menos los problemas digestivos causados por la alimentación que el que ya limitamos a una caballeriza y que ya nosotros disponemos de su dieta, de cuánto le vamos a dar, en qué cantidad, muchas veces ni siquiera medida adecuadamente como kilos por kilogramo de peso, ¿sí? La verdad es que lo hacemos en base a las medidas que hace el caballerango, de cuánto de la paca, de cuántos botes chileros, de cuántos malos manejos, ¿sí? Y bueno, difícilmente un caballo en caballeriza alcanzaremos a darle todos sus requerimientos. Es muy difícil porque realmente a nivel de una pradera, aunque sea con un esquilmos o lo que sea, ellos buscan algún tipo de alimento que les aporte, pues, por ejemplo, proteína. En México muchos conocemos los huizaches, en Mérida el ramón, el árbol, muchos árboles que son realmente proteicos y que los caballos a veces saben y pueden consumir estos, ¿no? Entonces es muy común que en el caballo en confinamiento se lleguemos a dos grandes extremos, o el caballo desnutrido y a veces hasta caquéxico, o a veces nada más desnutrido, pero que ni siquiera sabemos que está desnutrido porque aparentemente se ve gordito por tanta energía que le damos, pero a nivel de muchos nutrientes como minerales, vitaminas y calidad de proteína están, ¿sí? Yo se los digo porque muchos caballos con cólico tengo siempre esa consigna de que un caballo que tiene una baja de proteína plasmática cuando ya tiene dolor abdominal, tengo la disyuntiva de determinar si esa baja de proteína se debe a el problema inflamatorio que pueda estar teniendo o el tipo de cólico o que la dieta o que no le tiene un buen aporte en la dieta. ¿Cuándo se da esto? Lo decían hace rato, mucho cuando se dan muchas gramíneas de mala calidad que ya perdieron gran parte de estos nutrientes, ¿sí? Ok, todo, todos estos problemas que son patológicos, eh, eh, ya entrando un poquito en el tema, ¿sí? Eh, son algunas cuestiones de cómo abordar estos problemas digestivos, ¿sí? Eh, de verdad que muchos desórdenes patológicos a veces no entendemos cómo es que terminó ese animal con cólico, ¿sí? Eh, pero bueno, sí sabemos que un alto porcentaje de estas causas es un aspecto nutricional, ¿sí? Eh, y bueno, eso es mucho lo que tenemos que buscar siempre.
buscar mucho en nuestra anamnesis, preguntas relacionadas mucho con la alimentación, con consumo de agua, quizás otros aspectos, manejo de parásitos y otras cosas de ejercicio y todo, pero la nutrición pasa a ser eh, el aspecto más importante para la aparición de estos problemas, ¿sí? En realidad son muchas enfermedades ocasionadas por una dieta, ¿sí? De los diferentes órganos y solamente hablamos de todos los nutrientes que una carencia ya nos producen problemas, ¿no? Una deficiencia de calcio importante, un hiperparatiroidismo nutricional secundario, o una deficiencia de vitamina E, muchos problemas de mielopatías, ¿sí? De miopatías, perdón, y así, realmente. Pero en lo que nos vamos a enfocar es que muchas enfermedades realmente están ocasionadas por la dieta, lo que son cólicos. Vamos a ver todas, algunas de estas, de las más comunes, ¿sí? Pero todo lo englobamos en estos problemas digestivos llamados cólicos, ¿sí? Bueno, no la nutrición es la única causa de estos problemas digestivos. Obviamente hay congénitas, como una hernia inguinal, traumáticas, como una hernia diafragmática, infecciosas, que vamos a ver que son muchísimas, que afectan obviamente a estos órganos más intestino delgado, intestino grueso, como una salmonela, una clostridiasis, ¿sí? Pero los factores nacionales terminan siendo la principal causa, ¿sí? Ya lo decíamos, obviamente, muchas cosas que damos, como alimento seco, forrajes de mala calidad, exceso de concentrados, ¿sí? Algunas veces contaminantes de los alimentos, ¿sí? Obviamente hacen que aparezcan estos problemas digestivos, ¿sí? Los trastornos digestivos pues pueden ser por eso, o sea, pueden ser causas agudas o crónicas. Por este síndrome abdominal le llaman síndrome abdominal agudo, aunque ahora pues también hemos encontrado que hay muchas causas crónicas de este problema, ¿sí? Eh, Agudos, obviamente, cuando ya hablamos de que un caballo tiene un vólvulo, ¿sí? Un problema estrangulante, ese es algo agudo que corre en pocas horas en peligro su muerte de ese la vida de ese animal, perdón, la vida de ese animal, ¿sí? Entonces, exceso de concentrados es una causa mucho de esos problemas estrangulantes, ¿no? Eh, Dice que mi conexión es inestable, pero no sé. ¿Me oyen bien? Sí, doctor, perfecto. Ah, es que puedo hay algo. Crónicas, bueno, pues realmente también tenemos, ¿no? Y la verdad es que ahora se ven nada más muchas enfermedades crónicas. Yo les puedo decir que después de 40 años diagnostico muchos problemas inflamatorios. eh, Realmente por el mal manejo de la dieta, ya decíamos, por exceso de carbohidratos, por mal calidad de forraje, por cuestiones de un daño a intestino grueso, ¿sí? Y bueno, el mal manejo, que es quizás el ejemplo más característico, son las úlceras gástricas. Decir que un caballo que le da cólico es porque son muy cobardes al dolor es algo también que lo pongo aquí porque no me gusta que digan esto, porque yo he visto caballos realmente con una resistencia impresionante, muy estoicos a muchos problemas estrangulantes que, bueno, pues ya no hay de otra y ya lo manifiesta, ¿no? Y hay caballos que ni eso, ¿no? Por ejemplo, los frisones, decimos, pobres caballos estos, pues ya cuando no tienen más que, ya no aguantan tanto es cuando manifiestan un dolor. En realidad, hay muchos tipos de animales que son muy estoicos y resistentes al dolor y lo tenemos que tener en mente también este estado de estoicismo que hace un animal al manifestar un problema digestivo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es un trastorno intestinal? Así lo entendí, o sea, lo que quise saber. O sea, es cualquiera de las alteraciones o anomalías que afectan al intestino, pero que terminan repercutiendo y afectando todos los órganos del cuerpo. Un caballo con una acidosis fecal, ¿sí? Te termina matando bacterias gram negativas que liberan endotoxinas y que terminan afectando hígado, riñón u otros órganos del cuerpo, ¿sí? En realidad también son cambios anatómicos y fisiológicos, ¿sí? Obviamente, cambios en el grosor, cambios en pH que vamos a ir comentando, que terminan con este síndrome, ¿sí? Y hay muchas clasificaciones, muchas, y las podemos cada quien manejar a como la entendamos mejor. Este síndrome, desde trastornos intestinales agudos,
que son de inicio rápido, como los decíamos estrangulantes, y los cuales obviamente son problemas muy graves que, si no son tratados tiempos, como decíamos, pueden causar la muerte del caballo, ¿sí? Y las crónicas, que muchas veces son muy subclínicos, muchos de esos problemas, porque no producen tanto dolor, o a veces el caballo, como se decían hace un momento en las pláticas anteriores, hay cambios conductuales en él, ¿sí? Pero sí alteran la calidad de vida de un caballo. Muchos caballos que viven con colitis subclínica, realmente ahí está el agente causal, que estamos haciéndolo, provocando un daño en el ciego y el colon, pero el caballo hace su mejor esfuerzo para llevar a cabo su actividad física, hasta que ya tanto es la inflamación que obviamente aparecen este enemigo oculto que son los cólicos inflamatorios, ¿sí? Y bueno, les digo, entre las tres clasificaciones, mucha gente clasifica los cólicos quizás por su frecuencia, así se hacían estudios antes, cólicos espasmódicos y no diagnosticados, vamos a ver que hasta un 40% o más, y bueno, siempre se hablaba de algo obstructivo, ¿sí? Que estas obstrucciones, obviamente interesantes, bueno, pues eran comunes algunas en flexura pélvica, en colon dorsal derecho, ¿sí? Eh, que obviamente también están ahí por su frecuencia, o los tenemos que buscar comúnmente, ¿sí? Este, cólicos por distensión, que es otra categoría importante de dolor que también tenemos que tomar en cuenta, ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, las que a veces más nos interesan es en el diagnóstico, es descartar rápidamente que no tenga una lesión estrangulante, que muchas de ellas son quirúrgicas. Otras causas son quirúrgicas también, sí, de acuerdo, pero obviamente las más graves son los problemas de tipo estrangulantes, ¿sí? Y bueno, las inflamatorias, que vamos a hablar un poquito de ellas, realmente por tantos cambios que producen a nivel de cámaras eh, de fermentación, ¿sí? Ah, A mí me gusta abordar realmente estos problemas digestivos, y de ahí saco realmente todas las enfermedades que nos enseñaron realmente de cada órgano, ¿sí? Como son estos dos dolores intestinales, y que a veces le llaman como categorías de dolor, ¿no? Que obviamente son situaciones de isquemia, de distensión, de inflamatorias como colitis, enteritis, o de espasmos, ¿sí? Y bueno, una cuando ya se afecta el peritoneo parietal, que son peritonitis, que es otra causa muy grave de dolor, pero que ya se ha hecho, pues, muchas veces el reflejo de el daño que se produjo por las otras categorías de dolor, como es las que mencionamos, ¿sí? ¿Qué son estas categorías de dolor? Pues es realmente buscar cuál es la causa principal del dolor. O sea, ¿por qué le está doliendo a ese caballo en ese momento con cólico? ¿Sí? Y que los receptores viscerales de dolor están estimulados. Están estimulados los receptores de distensión, obviamente de estiramiento o tensión. Es el típico cólico de timpanismo. Se infla el colon como un globo. Entonces, esto es realmente eh, la estimulación de estos receptores. O está inflamado un órgano, cualquiera, estómago, intestino delgado, ciego, colon, ¿sí? Entonces, a nivel de esta inflamación, el caballo se está defendiendo, obviamente, hasta que hay una reducción de sus umbrales de secreción de terminales nerviosas. Entonces, empieza a haber una liberación importante de mediadores químicos, y con esto ya se estimula realmente un dolor de ligero a moderado, darlo por una inflamación. Y les digo de ligero a moderado porque, obviamente, como ustedes saben, en la isquemia es el dolor más severo que existe, ¿sí? Y obviamente aquí el dolor es porque a nivel de donde ya hay una zona de isquemia, como en un vólvulo, hay un aumento de las concentraciones císticas de metabolismos alrededor de esos nervios que están ya dañados. O sea, no pasan a lo dañado, a lo muerto, pero obviamente sí se intensifica la respuesta dolorosa en ese nivel, y por eso el animal manifiesta tanto dolor cuando hay isquemia, ¿sí? Espasmos decíamos que es el cólico más común, ¿sí? Vamos a encontrar muchos cólicos espasmódicos que su característica es hipermotilidad. A veces esa hipermotilidad dada por contracciones involuntarias descontroladas de intestino delgado y de colon, ¿sí? Obviamente hay muchas causas, aquí entran muchas conocidas por nosotros, como parásitos, ejercicio, estrés, ¿no? Pero también empiezan a aparecer estos cambios importantes en la dieta de un caballo, estos excesos de granos en la dieta de un caballo, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer también
condiciones de mal manejo de la dieta causantes de este cólico espasmódico. ¿Qué es importante de un cólico espasmódico? Es que realmente el cólico espasmódico es el aviso inicial de que algo está funcionando mal a nivel del aparato digestivo, en este caso del lumen intestinal, de la mucosa intestinal, bueno, del aparato digestivo. Entonces, esta irritación dada por cualquiera de estas causas, obviamente, y más las digestivas, muchas veces terminan con ligeros problemas inflamatorios que pueden hacer a veces que el colon tenga un efecto semejante como en el humano del colon irritante, que se va a desplazar, se va a mover de sus posiciones normales. Aunque mucha gente dice que normalmente se mueve en la cavidad abdominal, pero pues, un órgano tan grande es difícil que ande por todos lados, pero que se va a mover de ahí porque está irritado por estas causas, y algo que puede pasar es de que se desplace, ¿sí? Y encontramos vamos a ver que, creo que, perdón, ahorita me regresas. Y encontramos ahora una de las causas más comunes de diagnóstico que tenemos en estos animales. Mucha gente ahora busca, y son muy comunes, que la gente les hable que tiene desplazamientos de colon. Hay dos desplazamientos muy reconocidos, aunque hay gente que habla un poquito de otros desplazamientos. Un desplazamiento dorsal izquierdo, que es un entrapamiento o atrapamiento en el en el ligamento nefroesplénico, y un desplazamiento dorsal derecho, ¿sí? En el cual, o desplazamiento derecho, en el cual el colon se da la vuelta por el ciego y se queda posicionado del lado derecho del ciego. Esto produce una obstrucción parcial, no es total, pero ya no hay un buen tránsito intestinal. Esto hace que haya a veces una ligera distensión, no hay daño isquémico, obviamente, pero sí, obviamente, esa ligera distensión hace que sea más severo el dolor abdominal, ¿sí? Obviamente nos enfocamos ya a la patología, muchas veces los médicos, sí, tienen nefroesplénico, a ver, vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Y bueno, a veces nos olvidamos de cuál pudo haber sido la causa. La causa de estos desplazamientos, mucho puede ser por una falta de llenado intestinal, lo que decíamos hace un momento, poca fibra, no se llena el colon, está medio vacío, entonces es más fácil que se desplace y se meta el ligamento nefroesplénico, ¿sí? Obviamente, motilidad normal, porque hay un problema inflamatorio, aunque sea ligero, ¿sí? Un exceso de granos, que también la irritación quizás sean cambios en la fermentación y en la acidez, en el crudo ácido básico de esa cámara de fermentación, ¿sí? Pero bueno, es todo esto. La verdad es que yo como médico, y mucha gente lo hacemos, nos enfocamos a qué se hace con ellos. Si somos cirujanos, pues claro, a veces pensamos mejor en operarlo, ¿sí? Aunque muchos casos se tiene una corrección espontánea, le dan una cuerda y se sale el colon y ya no pasó nada, ¿sí? Hacen una secocentesis mucha gente, saca el gas del ciego que está evitando que se salga el colon, y hay más espacio en cavidad abdominal y se sale el colon, ¿sí? La verdad es que siempre una última alternativa es una cirugía, pero bueno, para muchos es la primera, ¿sí? Incluso mucha gente desarrolló técnicas para que por medio de un flanco puede ser sacado este colon de ese espacio nefroesplénico, por ejemplo. Hay tratamientos médicos como la fenilefrina y trotarlo, que a veces sí y a veces no, pero depende del tipo y cómo esté metido ahí el colon en un desplazamiento dorsal izquierdo, ¿sí? Se han hecho técnicas de rotación y muchas cosas que ustedes tienen. La final llega por si una hemorragias fatales, entonces tengan precaución realmente con la utilización de este tipo de sustancias, y algunos recurren y a veces por eso se terminan haciendo colopexias y resecciones de colon, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Sí, ya hay desplazamientos, hay mucho de esto, pero algo que sí vemos en la práctica es que hay una variación muy grande en la calidad de los forrajes. La gente no, como que a veces no le pone importancia, siendo el principal alimento de este herbívoro, las variaciones en la calidad de nutrientes de un forraje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí, yo estoy de acuerdo, la avena es el mejor forraje para caballos. Sí, pero no una avena madura, una avena lignificada, sí, porque realmente esa planta ya va a tener una digestibilidad muy pobre. Y entonces muchas veces los caballos pues, no tienen de otra en la cabeza que comerse casi casi lo que le estamos dando, que es la paja, porque nomás le comen el poquito grano y le queda la paja. Entonces, ambas aparte se tiene que comer la paja, que con la lignina aparte tiene un efecto irritante. Entonces hay que poner mejor atención al forraje, eh, y mucha gente por eso llega a utilizar algunos complementos multifibrales, fibra de remolacha, de otros tubérculos, ¿sí?
Yo soy mucho de esta parte realmente del caballo, que realmente tenemos que poner mucha atención por la importancia que tiene la fibra, la calidad de la fibra, que sea digestible bien. Y bueno, por fortuna en México cada vez hay más la llegada de pastos con mejor digestibilidad, ya no el 35% o menos que tiene a veces el heno de avena, que para mí es un forraje de regular a mala calidad. Y bueno, se pueden hacer dietas con forrajes de buena calidad. A lo mejor un ryegrass y una alfalfa pues son suficientes, ¿sí? Y esto se sabe, realmente la madurez de la planta afecta la digestibilidad de la fibra, ¿sí? Y como le decía hace rato la doctora Hilda, de otros nutrientes, ¿sí? Por eso es necesario que a caballos de alto rendimiento se les den eh, eh, forrajes inmaduros, ¿sí? Que no han llegado a espigar, que todavía no tienen tanta lignina por sus necesidades tan grandes de nutrientes, por ejemplo, ryegrass, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los demás, con la madurez de la planta, que además disminuye el valor alimenticio relativo de esa planta, esto es relativo el valor alimenticio relativo es la madurez, ¿sí? Y que va a influir directamente en la digestibilidad y disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Hay tablas en las cuales para medir este valor alimenticio relativo, sabemos que un forraje con un valor alimenticio relativo de menos 102 tiene un efecto negativo para el caballo, para que le llene sus nutrimentos, ¿sí? Ya tiene mayor cantidad básicamente de lignina, ya lo decía en la mañana, ¿sí? Y obviamente es fibra no digestible que el caballo no va a aprovechar, ¿sí? Por lo tanto, hacer un forraje de mala calidad, mucha gente termina dándole a esos animales gran cantidad de forraje y por eso muchas veces la predisposición a la aparición de problemas digestivos, ¿sí? Entonces, la otra causa importante realmente como característica del dolor es la enfermedad inflamatoria, ¿sí? La enfermedad inflamatoria, realmente vista como algo en ocasiones que es difícil llegar a un diagnóstico preciso, ¿sí? Muchas veces por eso hace años la gente le ponía una colitis aguda. La gente sabía que tiene un problema a nivel de colon, pero no sabían bien cuál. La verdad es que en los últimos años ha habido un gran avance en el diagnóstico de estas colitis agudas y por eso mucha gente le pone que es el enemigo oculto, ¿sí? Eh, las cuestiones inflamatorias realmente, déjeme ver dónde pongo esta cosa porque me tapa, pero bueno, así ya, mejor así. Es que ni me está tapando a mí. Las cuestiones inflamatorias, obviamente, que nos van a causar problemas inflamatorios de intestino delgado, bueno, de ese estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Enteritis proximales, enteritis hemorrágicas, colitis, por diferentes causas, la podemos dividir, y me gusta más esta clasificación, en problemas infecciosos, que sabemos que son los más graves, y obviamente todos sabemos de la importancia que tiene una salmonelosis, una clostridiasis, ¿sí? Como clostridio difícil, que es y operfringias que producen problemas inflamatorios muy graves en el caballo, ¿sí? Este, o no infecciosas, que es donde entran las causas alimenticias. Y estas no infecciosas, pues aquí aparece lo que decimos, exceso de carbohidratos que nos van a hacer cambios importantes en la fermentación y en la acidez del ciego y colon, forrajes de mala calidad también, ¿sí? Obviamente intoxicaciones. Muchos alimentos vienen contaminados pues, con escarabajos como cantaridina, estas plantas de género Alisum que por fortuna no tenemos mucho en México, pero que son muy ricas en níquel, que a veces pueden llegar a producir una irritación muy severa del intestino, arsénico, monensina sódica, que es un antibiótico utilizado mucho para mejorar la digestibilidad de fibra en rumiantes, algo que por fortuna cuando yo inicié existía mucho eran los órganos fosforados, que obviamente son muy tóxicos y nos producen realmente cuadros de cólico muy graves, ¿sí? Y mortales. Y bueno, he escuchado, pero no conozco qué sustancia tenga el aguacate, porque el aguacate en zonas donde es mi familia, que es de Michoacán, obviamente los caballos llegan a tener problemas de cólico cuando se consumen esto. A lo mejor se les saturan el esófago, pero también cuando lo llegan a deglutir y pasar les produce problemas importantes, ¿sí? Estos problemas de, de enteritis proximal y de colitis aguda y todo este tipo de cuestiones, las tenemos que diferenciar con un cuadro que está escrito en los libros como enfermedad inflamatoria infiltrativa, que son cuadros crónicos de inflamación del colon, pero más como problemas inmunológicos. Hagan de cuenta como la enfermedad de Crohn del humano,
¿sí? Que realmente esta enfermedad inflamatoria infiltrativa del colon son infiltraciones de eosinófilos, si llevamos una eosinofílica, granulomatosa, linfocítica, en las cuales el diagnóstico cambia, porque aquí ya tenemos que hacer biopsias y otro tipo de estudios para llegar a un diagnóstico. Los potrillos también son otra cuestión importante, aunque realmente no soy mucho de potros, no voy a meterme mucho, pero también obviamente la iniciación de un potrillo en ese primer año de edad, y no se diga desde neonato, es muy importante, ¿no? No podemos tampoco exagerar con un exceso de concentrados, pueden tener intolerancia a la lactosa algunos potrillos, lo que yo veo en el hospital, pero no vamos a ver mucho de eso. Ajá. ¿Qué es la colitis realmente? ¿Qué es el aspecto más importante que les quiero comentar? ¿Sí? Realmente es una enfermedad que es más común de lo que se cree, ¿sí? Es una inflamación de la mucosa del intestino grueso por múltiples causas. Se conocen más de 50 causas que provocan esta inflamación, esta respuesta eh, del sistema inmune al daño que se caracteriza básicamente por un aumento de la prioridad del intestino, ¿sí? Obviamente la dieta tiene que ver como factor importante, el estrés, factores ambientales, genéticos, ¿sí? Eh, es todo esto, ¿no? Y algo que tenemos que es muy interesante, la mucosa intestinal, esta primera barrera semipermeable que dañan todos estos desórdenes digestivos, ¿sí? Eh, y que obviamente es una línea muy delgada para que se termine causando esta pérdida de la barrera que es y aumentar la permeabilidad intestinal y por lo tanto la absorción muchas veces de, pues, en ocasiones con la acidez del ciego y colon y la muerte de bacterias gram negativas, la absorción de algunas endotoxinas, ¿sí? Pero bueno, esto es importante que lo entendamos porque esto es lo que está pasando en estas cámaras de fermentación que tanto lo dijeron por el tipo de dieta que estamos dando, ¿sí? Obviamente las más graves pues, son infecciosas, ¿no? Realmente en estas causas infecciosas los problemas inflamatorios son severos, muy fuertes, con grosores arriba de 2 o 3 centímetros de la pared del intestino, ¿sí? Con un aumento de los granulocitos infiltrados, obviamente de macrófagos, neutrófilos, ¿sí? Eosinófilos, a la lámina propia y la submucosa, y tratando de defender a ese intestino que ya fue dañado realmente por un proceso infeccioso muy grave, ¿sí? Y que obviamente estos animales en ocasiones por estos infecciosos, mueren muy rápido, 24, 48 horas, a veces con diarreas muy, muy profusas y severas, ¿sí? Son muchos los factores realmente que, que ponen en riesgo realmente. Son muchos los factores que ponen en riesgo realmente a un caballo a sufrir estos problemas inflamatorios, y aquí enumero algunos, ¿sí? Obviamente, algunos muy importantes son estos cambios de disbiosis, de una afectación de la flora intestinal, ¿sí? Obviamente, eh, caballos alimentados con gran cantidad de concentrados, sí, que es una causa muy, muy importante que termina afectando obviamente eh, 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 la homeostasis de esas cámaras de fermentación, ¿sí? Alimentos de mala calidad, obviamente forrajes de mala calidad, ¿sí? Y otras que conocemos, uso de antibióticos, obviamente la higiene de la caberiza, con la aparición obviamente de problemas como parásitos. Hay muchas colitis parasitarias, ¿no? Una de las más comunes son las provocadas por la familia Ceatotostomidae, que produce estas eh, enquistamientos en la pared del intestino, ¿sí? Entonces, muchas veces el manejo del caballo, por ejemplo, aquí, gran número de caballos en pequeñas zonas, obviamente hacen que haya una jerarquía muy grande en el cual uno de esos caballos va a comer más y va a comer más alimentos ricos, obviamente en energía, y es el que va a terminar más rápido con una acidosis fecal, con un problema inflamatorio, ¿no? Y otras que ustedes conocen y que han escuchado, como esta administración de AINES, principalmente fenilbutazona, que nos produce una colitis dorsal derecha, ¿sí? Obviamente el diagnóstico es interesante, es a veces un poquito complicado llegar al diagnóstico preciso de un cuadro inflamatorio, aunque
realmente ha avanzado mucho este diagnóstico, en el cual obviamente algo característico es la fiebre, la diarrea en estos animales o no, ¿sí? Pero algo muy importante son cuestiones de hipoproteinemia. Debido al proceso inflamatorio, obviamente hay disminución de la albúmina, que es realmente una de las proteínas más abundantes a nivel plasmático, entonces baja esta albúmina y los signos son de ligeros a moderados muchas veces, tanto de dolor como de deshidratación y de endotoxemia, ¿sí? Depende de la gravedad realmente de esto, ¿sí? Algo que nosotros tomamos en cuenta mucho en estos problemas inflamatorios, cómo se absorbe ácido láctico, el de lactato, ¿sí? Obviamente medimos el lactato y en estos animales llega a aumentar hasta 8 milimoles, ¿sí? Por litro, y obviamente hasta ahí creemos que es inflamatorio. Más de 10, pensamos que es estrangulante esta medición del lactato, ¿sí? Obviamente esto se tiene que complementar mucho con el laboratorio, que es quizás de los cólicos en que más nos ayudan a llegar a un diagnóstico preciso del laboratorio y pruebas rápidas como un hemograma y una química, en lo cual obviamente muchas vemos, en este caso no está, pero ven está en el riesgo que una hiperproteinemia, muchas veces vemos disminución de leucocitos, de neutrófilos, algo caracteriza un proceso crónico. Obviamente es una desviación a la izquierda, la aparición de bandas, ¿sí? Y bueno, hay algo interesante a veces que hasta nos habla de problemas tóxicos, es la aparición de neutrófilos tóxicos. Hay sepsis ya en ese caballo, ¿sí? Y en la química también nos ayuda, aparte de el funcionamiento renal, el funcionamiento hepático que podemos ver, obviamente es cómo se está manejando esa proteína y ven con aquí la albúmina está disminuida, a lo mejor una colitis no tan grave porque está en 28 de 31 el rango mínimo, ¿sí? Entonces, esto nos indica que quizás, obviamente, no es tan grave el problema inflamatorio de este animal y obviamente vemos muchas cuestiones de desórdenes electrolíticos o de equilibrio ácido básico, pero son de gran ayuda, ¿sí? Una de las mejores herramientas, obviamente, como ustedes ya lo saben, es ultrasonido, en los cuales podemos ver directamente el grosor de ese intestino, la motilidad de ese intestino, el contenido de ese intestino, la posición de ese intestino, en un barrido rápido que le llaman en casos de cólico para poder llegar a una posible causa, ¿sí? Obviamente, para otros tipos de patologías interesante cómo llegar al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, salmonela, solamente cultivo de heces, PCRs, ¿sí? En Clostridio también cultivo de heces, ¿sí? PCR o alguna ELISA y cosas así. Cada problema infeccioso tiene su diagnóstico y sus características interesantes. La historia clínica de Doctor, antibióticos, mande. doctor, perdón, nada más, para mencionarle que estamos sobre tiempo, por favor. Sí, Así. Ok. sí, gracias. Sí, entonces, bueno, esto ya lo vieron, lo voy a saltármelo para que llegue a algo interesante que quiero llegar, ¿sí? Porque ya vimos esta parte, ¿sí? Y la otra causa, obviamente, es, ¿cuánto tengo? ¿5 minutos? Mm, 3 minutos. Ok. La distensión obviamente es algo interesante de también tomar en cuenta como categoría de dolor, ¿sí? Obviamente aquí son alimentos altamente fermentables, gran cantidad de concentrados, leguminosas, lo que nos llegan a producir realmente un dolor. La distensión puede ser primaria por esta fermentación o por la obstrucción provocada por un cuerpo extraño, ¿sí? Que pueden ser cualquier cosa, alimento compactado, un enterolito, un coprolito, un fitobezoas, hace poquito, hace como 15 días, hasta un pedazo de alambre obstruyendo el colon, ¿sí? Y obviamente todo esto va enfocado a lo mejor de estos cambios que ya hubo a nivel de pH y la acidosis y este intestino de síndrome ácido que produce gran fermentación y es muy común que a veces confundamos obviamente esto. La acidosis fecal es un tipo de distensión y es un tipo de cólico por distensión, ¿sí? Esto se da mucho realmente en caballos alimentados en grupo, que se alimentan con gran cantidad de alimentos fermentables, y esa es la principal causa. Obviamente, ¿qué encontramos? Timpanismo del ciego, que tenemos que ver si es primario, o por qué está haciendo eso, buscarlo, ¿sí? Y que a veces, bueno, pues ya lo encontramos en cirugía como gran cantidad de gas y entender a veces la posible causa, si hay obstructivo o simplemente fue gas. Obviamente no hay tantos cambios en su signología de este animal porque no hay algo tan dramático, bueno, nomás es el gas muchas veces o la impactación, pero obviamente es tomar en cuenta esas cuestiones de
diagnóstico. El intestino delgado, pues obviamente, si se llega a distender es porque ya está distendido el intestino grueso o hay una impactación de ilion, pero no son tan comunes, ¿sí? Y las impactaciones sí son muy comunes y tenemos que tenerlas en cuenta, que pueden ser por alimento de mala calidad, ¿sí? Por algún problema inflamatorio que ya ha habido, hay hipomotilidad y por eso se obstruyen estos, ¿no? Y realmente hay sitios comunes que son las reducciones de diámetro, como la flexura pélvica, la unión de colon dorsal derecho con colon menor y cosas de este tipo que nos dan esta signología de ligera a moderada que pasa en estos caballos, ¿sí? Aquí unos coprolitos, enterolitos, cuerpos extraños. En potros es otro rollo, más cuidado con ellos, es más fácil que se lleguen a obstruir porque obviamente no tienen dentadura, no pueden comer tanta fibra y producen estos problemas, ¿sí? Y por último, va que me dé tiempo del minuto que me dieron, obviamente las que causan isquemia, que son estos vólvulos de intestino delgado, de intestino grueso o de colon menor, o algunas otras causas estrangulantes como hernias internas, que la principal causa se asocia mucho con concentrados, ¿sí? Realmente hay una... Ay, perdón, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hay una causa realmente nutricional de estos problemas en el cual se habla de que un exceso eh, de concentrados altamente fermentables, esta excesiva producción de gas es el pivote para que se lleve a cabo la rotación de un órgano tan grande como es el colon, ¿sí? Inicialmente 90, 180, una vuelta completa, 200, 180 grados, 270, vuelta y media, 260 grados, dos vueltas y ya tenemos una obstrucción estrangulada. Exceso de concentrados es una de las principales causas y tenemos que tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Que hay una yegua que tuvo un problema de estos y bueno, también el vólvulos de intestino delgado están relacionados con la aparición de estos problemas de vólvulo de intestino delgado, un exceso de carbohidratos, aunque existen otras causas, ¿no? Como lipomas que muchas veces asocian a dietas ricas en energía que forman gran cantidad de grasa en el mesenterio, forman estos lipomas que después estrangulan alguna porción del intestino y terminan siendo causa de muerte o de un proceso quirúrgico en un caballo. Gracias.